código. Está Eduardo Fianza con nosotros. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme y por la presentación. Está muy bien. Pregunta. ¿En qué mentimos? No sé, esas son ustedes. Pregunto esto. El caso Maldonado parece tener, según dicen los encuestadores y los comandos políticos, poca incidencia en la decisión electoral del domingo. ¿Eso significa que la sociedad argentina está muy sana y sabe separar los tantos, o tenemos una profunda enfermedad en la cual no reconocemos lo importante de lo accesorio? Bueno, yo creo que para hablar de este tema tenemos que tener un cuidado extremo, ¿cierto? Como con pies de plomo, porque estamos siempre en el riesgo de decir algo que profundice las divisiones, profundice la grieta, etc. Lo que nosotros sabemos es que la sociedad argentina se ha interesado por el tema Maldonado, ha seguido las noticias del tema Maldonado, se ha empapado. Sabemos también que lo que define la opinión del ciudadano medio sobre este caso no es el caso en sí, sino una adhesión anterior que es política. Para decirlo en términos sencillos, la gente que aprueba al gobierno tiene una visión sobre el caso Maldonado que es diametralmente opuesta a la gente que desaprueba al gobierno, y sobre todo a un núcleo de 30% de la población que yo no diría que desaprueba al gobierno, sino que es refractario al gobierno. Entonces, vamos a pensar la Gendarmería, que es una de las instituciones, organizaciones, en este momento está en el medio del debate. Las personas que apoyan al gobierno tienden a pensar que la Gendarmería es un buen trabajo, la relevan de una responsabilidad criminal. Las personas que reprueban al gobierno le cargan a la Gendarmería la responsabilidad y además piensa que se trata de una conspiración, se trata de una desaparición, etc. Así que esa es una primera aproximación. Ahora, te quería comentar algo, porque en un tema tan dramático y desgraciado como este, el reflejo parece muy preciso, pero leyendo a veces trabajos de colegas tuyos, sí, de pronto la misma percepción se da respecto de la visibilidad de la obra pública o la no visibilidad de la obra pública. Aquel que se manifiesta macrista dice, sí, está muy bien, yo veo mucho, y aquel que se manifiesta antimacrista dice, no, en verdad acá no se hace nada. Hay un libro clásico que yo le recomiendo a las personas que nos están viendo, que se llama La naturaleza del prejuicio, de un psicólogo social norteamericano, Gordon Allport. Se consigue en la editorial Eudeva. La naturaleza del prejuicio. La naturaleza del prejuicio. Y ahí se muestra el proceso del prejuicio, que consiste en una categorización, generalmente con razones que serían morales, etcétera, por el cual unos están del lado del bien, otros están del lado del mal, unos tienen la corrección, otros tienen la incorrección. Y hay una característica en el prejuicio. El que asume una posición prejuiciosa tiende a negar la información objetiva. Que este es un poco el hecho, ¿no es cierto? Cualquiera sea la información. Cualquiera sea la información. Fíjense ustedes que lo que se formuló en los años 50 del siglo pasado ha tenido una continuidad y ahora se combina con otras cosas, como es el tema de la posverdad. ¿Por qué? Porque el que tiene una actitud prejuiciosa compra, por así decirlo, asimila datos que son inciertos, datos que no están probados y que le resultan convenientes o plausibles para su toma de posición. Pensemos además en un fenómeno. Tenemos las redes sociales. Las redes sociales son como todos los avances tecnológicos. Tienen una cara luminosa y una cara sombría. La cara luminosa es que con Facebook, con Twitter yo puedo comunicar información, puedo hacer una campaña de solidaridad, puedo dar a conocer mis actividades, etc. La cara sombría es que circulan en las redes noticias que muchas veces no son ciertas, ¿no es cierto? De pronto a alguien se le ocurre colocar que una figura determinada del campo político, artístico, murió, ¿no es cierto? Y la gente se prende en eso y sigue, y resulta que no es cierto. Hay mucha información que circula sin ser cierta. Ahora, vean ustedes, existen los medios de comunicación, los diarios, los canales de televisión, que se supone que chequean su información. Ahora, en el mundo actual se terminó la situación de un emisor de la noticia y de un consumidor de la noticia. Ahora con las redes, cada individuo en posesión de Facebook o de Twitter
es un emisor de noticias, Claro. solo que no tiene que pasar por el tribunal de la verificación de la noticia. Entonces imaginemos, ¿no es cierto?, esa congestión... Hay una entre paréntesis que es si es noticia lo que no es verificado o no, o simplemente es una opinión. Noticia es lo que es verificado profesionalmente. Claro, pero muchas veces, pues, está bien la precisión, pero esa comunicación existe pasa igual. como una pseudonoticia y muchas veces es aceptada. No, bueno, a ver, lo que dice Julio, lo comparto, digo también, lo comparto dentro del círculo nuestro, para el ciudadano común. Quizás sí, quizás no. Bueno, está la experiencia y, Sí, y la verificación que el ciudadano hace de que si de lo que se entera después se verifica. ¿Es verdad o no? Exacto. Claro. Pero- Y sabemos además que las redes son una oportunidad y una plataforma para poder agredir, digamos, respaldado o encubiertos por el anonimato. No, claro. Y eso también. Entonces pongamos en juego todos estos elementos que yo creo que algunos pueden servir para esclarecer, pero muchos pueden servir para confundir. Ujú. ¿Tenés una opinión formada o lo has seguido de cómo se comportaron las redes, por decirlo de algún modo, alrededor del caso Maldonado? Yo no tengo información, no lo sé. Hay un estudio de la Universidad Austral que vi por ahí que decía algo de esto general. que en líneas generales Sí. los usuarios de redes macristas Sí, decían por supuesto. fueron los mapuches, No, eso es los así. usuarios de redes antimacristas dijeron fue el gobierno, Ahora, yo distinguiría, porque otra cosa que tenemos que observar es que este caso trágico está superpuesto con la campaña electoral. Es inescindible. Entonces, yo proponía la otra vez 3 lecturas posibles. Una lectura posible del caso Maldonado es a través de los intereses políticos de los competidores en campaña. ¿Por qué? Porque según suceda un hecho u otro hecho en torno al caso Maldonado, unos serán aparentemente favorecidos y otros serán desfavorecidos. A ver, Entonces, ese cálculo existe, ¿no es cierto? Sin duda. Porque además, como las posiciones son muy enconadas, uno puede interpretar a quién no le convenía la aparición de este cuerpo que parece ser el de Santiago Maldonado. Claramente no le convenía al gobierno, que tenía unos muy buenos resultados en las encuestas y marchaba hacia el domingo como para asegurarse un éxito y sobre todo ganar la provincia de Buenos Aires. Entonces claramente no le convino. Perdón, sin embargo, Sí. En la conferencia de prensa de anoche de la familia Maldonado, todos dijeron está plantado y todos daban a entender que el cuerpo lo plantó porque no estaba supuestamente allí antes, el gobierno buscando un efecto político que no se sabe bien cuál Bueno, es. claro, pero ahí ya entramos en el juego de las... Conspirativo. De las Claro. conspiraciones, de las interpretaciones, etc. Ahora, existe el interés político que hasta cierto punto se puede considerar normal, porque, bueno, hay intereses en juego, hay una campaña, sucede un hecho. Claro. Muy bien. Ahora hay otra lectura, que es la lectura desde el fanatismo político, desde el extremismo político. Por esto es importante, se involucra a la población con distintos niveles de compromiso. Y acá tenemos jugadores, ¿no es cierto?, que asumen posiciones radicalizadas. Cuando decís jugadores, decís dirigentes. Sí, dirigentes y actores. Porque vamos a empezar para retomar lo de las redes. Vamos a tomar el famoso caso de los trolls. Los que se disponen a agredir y además que se pueden configurar no solamente como grupos individuales, sino como conjuntos de comunicaciones que van a las redes con carácter descalificador, agresivo, etc. Yo no voy a hacer nombres, pero por ejemplo, hay un candidato en la lista de Cambiemos que ha sostenido estos días que el juez es un demente. Sí. Es un demente. No vamos a mencionar. Sí, ya pero sabemos es quién un es. demente, ¿no es cierto? Entonces, un candidato en El juez campaña actual. que dice que el juez actual, que parece que se ha mostrado eficaz, es un demente, está tomando una posición, yo diría, de extremismo político, de fanatismo político. Tenemos el fenómeno, que yo confieso que no es un fenómeno que lo he estudiado, pero tenemos el fenómeno de RAM, ¿no es cierto?, de esta reivindicación ancestral, milenarista. Y fíjense ustedes que tiene una lógica de un fenómeno que se repite mucho en el mundo. A medida que el mundo se globaliza, a medida que las comunicaciones se comparten, a medida que caen las fronteras,
cada vez aparecen con más intensidad estos fenómenos locales, reivindicativos, ¿no? es lo local contra lo global, bajo el supuesto de que esa reivindicación local es la reivindicación, y no vamos a hacer un juicio de valor, de grupos que se sienten discriminados y que se sienten maltratados por el fenómeno global. Y ahí está la reivindicación del territorio, y ahí está la reivindicación de la raza, ahí está la reivindicación de la historia. En contra de lo que llamaríamos el mundo moderno, el mundo contemporáneo. Orden establecido. Bueno, muy bien. Ahora, esto yo creo que además plantea otras cuestiones, que es otro fenómeno que aparece en el caso Maldonado, que son las dificultades de control y de administración que tiene el Estado. Y ese es un drama característico del Estado argentino y de otros estados parecidos por trayectoria al Estado argentino. ¿Por qué? Porque tiene dificultades para abarcar el territorio. De hecho, podríamos discutir, pero hubo que pedir permiso a los ocupantes de la tierra. Algunos dicen ocupantes legítimos, otros dicen ocupantes ilegítimos. Permiso tuvo que pedir el juez para entrar y buscar el cuerpo. Exacto, y como... Perdón, al primer juez no lo dejaron entrar. Exacto, y como contó, creo que en Clarín, el bombero cordobés tuvo que hacer el procedimiento bajo la mirada de aparentemente mapuches cubiertos, con armas blancas, etc. Ese relato es un relato muy, muy interesante de ver. Así que hay... ¿Quién es el Estado ahí, ¿no? Bueno, hay una dificultad de control. Pensemos esto en Argentina es un fenómeno incipiente y si ustedes quieren marginal, pensemos en México, pensemos en Colombia, problemas mucho más profundos que en la Argentina. Pero tenemos... En Chile, pensemos en Chile. Pensemos en Chile. Del otro lado de la cordillera. En el mismo conflicto, ¿no? Pensemos esto. Ahora, dificultades de control. Dificultades también de un control acabado de la fuerza de seguridad. Siempre en la Argentina hemos tenido esa tensión y yo creo que eso también proviene de la herencia de los años de la dictadura, donde las Fuerzas Armadas eran autónomas. Es más, las Fuerzas Armadas eran la jefatura del poder político. Yo creo que 32 o 33 años después, todavía el poder político no tiene resuelta la cuestión de organizar, ordenar y ejercer la autoridad sobre la Fuerza Armada. Veamos el caso, por ejemplo, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y las infinitas ciclos de purgas de los distintos gobiernos. Entonces, ahí hay una dificultad de controlar la fuerza de seguridad, hay una dificultad de controlar el territorio y creo que hay una tercera dificultad terrible, que es de controlar mínimamente los flujos de información. Hemos tenido la obscenidad de que circulen las fotos del cadáver que supuestamente es de Santiago Maldonado ayer en de cualquier teléfono, al acceso de cualquier persona. Pero sucede que en los hechos hubieron 4, 5, 6 o 7 personas. Sabemos, ustedes lo saben bien que son periodistas, que hay una antigua tradición de la prensa amarilla de fotos, esas fotos truculentas que se compran y se venden en un mercado oculto y oscuro. Bueno, muy bien, hemos tenido también ese elemento. Entonces ahí lo que yo veo es una incapacidad del Estado para controlar y una capacidad del Estado para administrar. Y esa incapacidad del Estado... No, perdón. Sí. Asterisco. Sí. ¿No la extendés al desempeño del Poder Judicial? No, bueno, ahora vamos al otro capítulo. No, pero además tenemos otras cuestiones. Tenemos el tema del Poder Judicial, el tema del mal funcionamiento del Poder Judicial, de su ineficacia y de su intransparencia y de su comportamiento errático, y si no errático, y creo que vos, Julio, en algún momento lo planteaste, ¿no es cierto?, de una cierta adhesión a la autoridad de turno, que genera, si ustedes quieren, unas especies de periodos de avance de la justicia, pero siempre un poco hemipléjico, ¿no es cierto? Sí, ahora le toca hacer justicia a este sector y no le toca hacer justicia al otro sector. Bienvenida la investigación sobre la corrupción, pero reflexionemos también por qué ahora toda la corrupción es de un lado, y porque con eso perdemos la dimensión sistémica de los problemas de corrupción. La corrupción no es de un solo grupo político, es del conjunto. No quiere decir que todos procedan igual. ¿Por qué siempre se hace en tiempo alterno, no? Bueno, eso es lo que quiero. Ese es el... Yo
rescato una frase de Hugo Alconada Montt, fuerte frase, dicha al principio de este gobierno, dice: si realmente no se revierte la matriz de corrupción de este país, en algún momento vamos a saber quién es el Lázaro Báez de Macri. Es una frase fuerte, pero es una buena advertencia a propósito de problemas que no son de la coyuntura, sino que son problemas estructurales de la Argentina. Eduardo, vos fuera de cámara charlábamos con Eduardo de una serie de casos irresueltos, mal resueltos, resueltos tarde en la Argentina. Que estamos hablando de, ¿o no? A ver, caso Maldonado, tragedia, muerte. Sí, todo lo que recordaste. Nada, todo lo que rodea esto, que es bastante... Habías hecho una lista bastante que era... un signo de la historia argentina. Y si uno toma la historia más corta, la de de este tramo de la democracia, arrancamos casi con María Soledad Morales. Y pasamos por Cabezas, y pasamos por Costa y Santillán, y pasamos... Bueno, pasamos por Mariano Ferreira y por Axel Bloomberg, más Julio allá de que López, sean por Julio López Nisman, hace 2006, por Alberto Nisman en el 2015. Sí, yo les voy a decir una cosa. En investigaciones que nosotros hicimos hace un mes y medio a propósito del caso Maldonado, cuando uno preguntaba sobre cómo la gente piensa que iba a desenlazarse el caso, predomina un fatalismo y un realismo que está inscripto en la experiencia de los argentinos que hoy responden encuestas, pero de la saga familiar de los que vieron todos estos casos. Entonces la gente dice, y lo más probable es que aparezca muerto, lo más probable es que nunca sepamos del todo qué pasó. Porque bueno, todo esto que nosotros estamos describiendo, lo que arroja es intransparencia, lo que arroja es falta de verdad, lo que arroja es improvisación. Ahora, agregaría algo más, un componente también desgraciado, y arroja una cierta banalidad, ¿no es cierto? Porque la propia circulación de esas fotos es una banalidad y una perversidad. Y desgraciadamente, declaraciones infortunadas de dirigentes políticos que no vamos a mencionar. Lo mencionamos nosotros, también, Elisa Carrió. También, sí. Uno no esperaba de Elisa Carrió esas declaraciones, pero bueno, esas declaraciones sucedieron y muestra esa, digamos, frontera muy cambiante entre lo que puede ser un planteo serio, que puede ser un planteo banal o un planteo descalificatorio, de modo que es también otra cuestión. Ahora, hay que hacer una tercera lectura, que es una lectura desde los valores y es una lectura desde la construcción de bienes públicos. Y ahí yo creo que hay que rescatar a todos los dirigentes, no solo de este gobierno, sino también a los dirigentes de un peronismo que se está o se dispone a reconstruirse, en tanto que ha habido una muerte trágica en democracia, que eso es un escándalo y que ese es un síntoma de un mal funcionamiento institucional. Entonces, me parece que esa lectura de los valores tiene que existir. Y ahí viene la pregunta que creo que sigue. ¿Hay forma de cambiar esta historia? Yo diría que en primer lugar, si esta historia va a cambiar, no puede cambiar por el esfuerzo de una administración o de un gobierno, sino que tiene que surgir de alguna forma de acuerdo. Yo creo que el acuerdo político... Perdón, ¿de alguna forma de acuerdo dirigencial o de una forma de acuerdo que abarque el colectivo? No, a ver... No, de una forma de acuerdo. Yo soy un suscriptor de la teoría realista de la política. Luego, las teorías realistas de la política lo que enseñaron clásicamente es que la sociedad se parece a una pirámide. Donde arriba de la pirámide están los factores de poder, abajo está el conjunto de la sociedad. Entonces, me parece que lo primero es que las élites se pongan de acuerdo para reformar las instituciones. ¿Por qué? Porque además acá hay un punto importante. Y este punto es importante porque además está en el programa de metas o los grandes temas que ha planteado este gobierno. Este gobierno ha planteado la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que la lucha contra el narcotráfico es lo que se puede llamar un significante vacío. Quiere decir la lucha contra las mafias, la lucha contra los grupos oscuros que se mueven al margen de la legalidad. Y ahora viene una cosa importante acá.
esa lucha no se puede llevar adelante solo por un gobierno, sino que se tiene que llevar adelante a través de un acuerdo de los principales partidos políticos y de otros factores de poder. Vamos a pensar un desenlace para la semana que viene. Tal vez yo voy a simplificar, pero está en el análisis periodístico. Vamos a suponer que ese cuerpo es el cuerpo de Santiago Maldonado. Hay dos caminos. Un camino es que haya tenido un accidente. Otro camino es que su muerte haya sido producto de la represión. Si esa muerte fue producto de la represión, no vamos a cometer la ingenuidad de pensar que las autoridades político-democráticas de Argentina ejecutaron esa represión. No, esa represión se ejecutó en algún lugar donde se quebraron los mandos y una fuerza se autonomizó. Y aún de esa fuerza un grupo alienado ejecutó. Vamos a suponerlo así. Ahora, si eso llega a ocurrir, eso va a obligar que el presidente ejerza su autoridad y entonces, hasta por una cuestión de cálculo, él puede pensar, me quieren desestabilizar. ¿Quiénes me quieren desestabilizar? Unos enemigos oscuros que tengo ahí en la trastienda, ¿cierto?, que están conspirando contra mi poder democrático, e incluso reforzado seguramente para la elección. Entonces, el gobierno se va a ver en la circunstancia de enfrentar a las mafias. Si no por una razón ética, sí por una razón de supervivencia. Porque una interpretación posible de lo que ocurrió es que alguien le quiere poner una piedra en el camino. Muy importante este gobierno, ¿no es cierto?, del cual se tendrá que defender de una manera... Ahora, cuando vos dijiste las mafias, uno inmediatamente refiere a los últimos episodios que no tienen que ver con mafias en este terreno, sino con mafias, por ejemplo, en el campo sindical. Ahora, también pueden existir en este terreno. También pueden existir. En el terreno de la fuerza de seguridad. También puede, claro. Pero además vuelvo. Es más fácil detener a un dirigente sindical muy corrupto y muy desprestigiado, y ponerlo así, que enfrentar la corrupción como fenómeno estructural, donde seguramente no haya cimas de corrupción como el del sindicalista Medina, sino un promedio de corrupción que está en todas las organizaciones públicas y privadas de este país. Para eso se requiere mucha voluntad política y se requieren acuerdos de Estado. A mí, de cualquier manera, me produce cierta esperanza que si se atraviesa este tema, vamos a tener el año que viene un gobierno más fortalecido, pero también un peronismo que para sobrevivir y reconstruirse va a tener que marcar la diferencia con el estilo confrontativo y destructivo de Cristina. Entonces, esa oportunidad, ¿no es cierto?, de un peronismo que se tiene que hacer más dialógico y más democrático, y un gobierno que tiene que negociar, a lo mejor nos arroje algunas novedades interesantes para la política argentina en los próximos tiempos. Decís vos. Sí, claro que sí. Para irnos, una pregunta cortita. Sí. ¿Qué pasa si es la otra vertiente de las hipótesis que vos decís, si esto termina siendo un accidente? Si termina siendo un accidente, el gobierno... Parece raro, parece difícil, pero el gobierno va a tener la oportunidad de avanzar sobre sus críticos y de desmontar esta idea de una conspiración. Ahora, yo quiero decirles algo. Frente a fenómenos como este, por ejemplo, frente a fenómenos como el caso Nisman, yo creo que se aplica lo mismo. ¿Quién puede pensar que Nisman murió porque la señora Cristina Kirchner... No, señor. No, señor. En este punto hay que ver la soledad de los presidentes sentados en sus escritorios con todos los... En un momento ese presidente que tiene aparentemente ese poder sabe que hay elementos de la administración del Estado que no controla porque son irregularidades y ilegalidades estructurales. Entonces, el tema es cuando eso desafía la autoridad presidencial. Y ahí juega la democracia, ¿no? Necesitamos líderes fuertes. Sí, también, para que vayan... también la conciencia de ese presidente en soledad, de saber qué consecuencias tiene cualquier decisión que dispare. Sí. Y una que disparen en un sentido administrativo. Y una cosa más que es un desafío para este gobierno. Este es un gobierno con una estética posmoderna, festiva, con una idea del éxito y con una idea pragmática del ejercicio de la autoridad, porque mucha gente proviene de la actividad privada. Sí. Ahora, estos desafíos que el presidente enfrenta tienen que ver con otro mundo, con el mundo de la historia política argentina, con el mundo de los enfrentamientos, con un mundo de lo paraestatal, que no tiene nada que ver
del lugar donde él viene. De modo que estaría bien también que escuche a alguno de sus aliados para ver esta parte oscura de la política. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a Muchas ustedes. gracias, No, gracias a ustedes. Seguimos en Código. Vamos a seguir hablando de Maldonado y otros temas.